¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Me escuchas? Qué gusto, a sus órdenes. Recién te puedo escuchar. Ok. Si no, ¿Qué novedades? ¿Qué novedades hoy ¿Qué día? estuviste conversando? No, estaba hablando sobre Bueno, había un intento en Argentina, la gente está hablando y hay una corriente fuerte para dejar de pagar impuestos, para que los dueños de los negocios no paguen impuestos, para que dejen de recaudar, para que no haya recaudación fiscal. Entonces, de esa manera ellos piensan de que el gobierno no va a tener dinero para pagarle los sueldos a los ministros, a todo el aparato burocrático, pues, ¿no es cierto? Yo estaba diciendo que acá en el Perú es un poco, la realidad es un poco diferente porque la informalidad es más grande, ¿no? Pero igual, eso es una medida anárquica, ¿no? Al final tampoco la cuestión no es romper el Estado, ¿no? Porque que no pagues los impuestos significa que vas a destruir el Estado, porque el Estado da servicios, da educación, da salud, serán deficientes, pero una forma de financiar el presupuesto es a través de los impuestos y la otra es mediante endeudamiento, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas realmente son muy infantiles, ¿no? Esto, al final, pues, son gente que no tiene idea de lo que es el Estado, ¿no? Y ya es peligrosísimo, ¿no? Claro. Yo quisiera, Víctor y Juan Carlos, si me permiten, Aldo mandó un video de un problema que hubo hoy día en el penal Castro. Hay muertos, entonces acá quisiera poner un video para que la gente vea y ya empezamos a comentar, ¿ok? Ya, encantado. ¿Qué les parece? A eso se tenía que llegar finalmente, ¿no? Bueno, y eso creo que no es lo peor, ¿no? Bueno, a ver, un poco comentando, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo, y es preocupante, y tampoco el gobierno no debe perder el control del Estado, ¿correcto? Este tipo de medidas o este tipo de actos están haciendo mucho daño al país, ¿no? Obviamente esta es consecuencia de la ineficacia del gobierno, ¿correcto? Pero lo que debemos hacer es salvar al Estado peruano. La cuestión es que no se anarquice, porque de lo contrario va a comenzar a generarse pues caos, saqueos, las instituciones no van a funcionar, y eso al final nos hace daño a todos, nadie se salva, ¿no es cierto? Porque eso significaría la quiebra de la institucionalidad, la quiebra de la economía por completo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy prudentes, yo creo que acá está fallando el gobierno, no ha tenido los reflejos suficientes y lamentablemente no reaccionó a tiempo, y el hecho de no haber reaccionado a tiempo es lo que estamos viviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, todo eso se pudiese haber a los internos, a los reclusos, en base a sus pruebas, los que están contagiados para un lado, los que no están contagiados para otro. O sea, así de sencillo es el tema. O sea, el Estado hoy día está perdiendo eficacia porque la verdad que las balas en estas circunstancias, el elemento que te permite saber quién está contagiado y quién no, son las pruebas moleculares, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo esto que estamos viendo es falta de reacción del gobierno al no tener pruebas moleculares, porque si no, estos motines serían fáciles de controlar. Aíslas a los contagiados, los separas y en la cárcel sigue normal. Entonces, el problema no es de los presos, el problema es del gobierno, que ya se le escaparon las tortugas y los elefantes. Víctor,
Arregla tu micro, Víctor. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, ok. Yo en realidad lamento la situación de los penales porque es una tarea directa de un amigo mío, Fernando Castañeda, el ministro de Justicia. Fernando es un hombre inteligente, muy académico, pero obviamente le ha tocado un periodo de papas calientes y la situación de los penales que ya venía de un problema de hacinamiento enorme, producto de que ya no se han hecho programas de despenalización, y eso hay que acentuarlo porque desde el año 2011 ya no se han hecho ningún programa de despenalización, y ahí se encuentra la gravedad de la situación actual. Hay 79.000 presos en las cárceles del Perú actualmente. 79.000, o sea, llenas 2 estadios nacionales con 79.000 personas. Esa es la población carcelaria actual, que ya se tornaba inmanejable antes de esta situación por el hacinamiento, por el grave hacinamiento. Lo que nunca se comprendió es que los ministerios de justicia durante mucho tiempo, muchos años, y durante las gestiones de Alan García, Alejandro Toledo, Alberto Fujimori y todos los gobiernos anteriores, siempre se solía hacer programas de despenalización, porque eso es sano a la vida de la cárcel. Hay mucha gente que, por ejemplo, ya purgó las 3/4 partes de su pena, o los 2 tercios. Hay mucha gente que no está sentenciada. Hay mucha gente que su proceso de detención preventiva ya ha sido superado. Hay mucha gente que tiene procesos penales, pero no han sido sentenciados. Mucha de esa gente no accede a las libertades y a los beneficios penitenciarios porque no tienen abogado, porque no acceden a los programas de readaptación que les rebajan, les conmutan las penas. Entonces, todo eso que es un bagaje técnico para manejar los presidios en el Perú, los penales en el Perú, se ha dejado de hacer desde el 2012 para adelante. Cuando los indultos, y sobre todo los indultos son muy pocos, en realidad son una proporción muy pequeña dentro de las libertades que se otorgan a cierta población carcelaria. Sobre todo las conmutaciones de pena que ayudaban al preso a que, si había sido sentenciado a 20 años, con una buena conducta y programas de readaptación, pueda reducirse la pena de tal manera que si le faltan 10 años puedan terminar pagando 5 años nada más. Otros casos de gente que tiene que tener la libertad y no la tienen porque tienen 2 semanas adentro y INPE no procesa las excarcelaciones, y una serie de datos que deberían de aplicarse, pero no se aplican ya porque los funcionarios del INPE y los funcionarios de justicia no dan visto bueno a ningún programa de penalización porque temen que finalmente terminen en un juzgado penal, ¿no? Pagando abogado por el sueldo o las honorarios que ganan no son muy onerosos como para llevarse una carga de un proceso penal que puede terminar en 0, pero final o sobreseimiento o declarando inocente al funcionario, pero ya se comió 5 años en los pasadizos pagando abogado. Entonces, se hizo una mala imagen de los programas de penalización, y desde el año 2012 hacia la fecha no hay ningún programa de penalización. Hoy tenemos 79.000 presos y hoy vemos lo que está sucediendo en esta circunstancia tan difícil. Lo lamento, como digo, por Fernando Castañeda, es mi amigo. Sé que es un hombre correcto, es un hombre honesto y trabajador, pero no tiene pues las herramientas para resolver el tema. Exacto, ya comenzaron en el norte. Y ahora toca pues Castro y todo, Piedras Gordas y todo demás, ¿no? Esto va a suceder, no es que somos agoreros, simplemente va a suceder porque tiene que suceder.
yo lo que te quería decir era que el margen de acción de él y bueno, específicamente el ministro de Justicia es muy corto, porque si no tiene las pruebas moleculares, él cómo va a saber qué persona que entra al penal está o no está las pruebas moleculares detectan el coronavirus inmediatamente o demora. Hay que hacer un examen. El examen molecular identifica mediante una prueba de hisopo, le sacan una sustancia en la garganta a la persona, por eso se llama hisopado. Y eso se somete a un proceso de contradicción contra la sustancia PCR, que es el catalizador. Entonces, son lentas, pero son certeras, porque demuestran que la persona que ha sido hisopada puede o no puede tener a un 99%, puede o no tener el COVID-19. Las pruebas antígenas son pruebas de referencia, no son pruebas de exámenes, son pruebas de referencia, y como lo dijo el doctor Bustamante Donaire, son pruebas que se pueden utilizar el próximo año para determinar quiénes de la población del Perú adquirieron o no el COVID-19. Pero las pruebas moleculares, con su contraparte catalizadora, el PCR, identifican plenamente que en tu sangre, en la sangre de la persona hisopada, hay o no hay coronavirus. Claro. Por el contrario. En todo caso, decía yo que a las personas que visiten el penal que se les dé un certificado de que están libres del coronavirus, ¿no es cierto? Pero de alguna manera tiene que haber un control que ahorita no lo puede tener el ministro. Pero si no hay pruebas, ¿cómo vas a hacer ese control? Esto ahorita el Estado ha entrado en un trompo. Porque lamentablemente no hay pruebas. Todo lo que están haciendo son cosas totalmente improvisadas, ¿no? Y saliendo un poco del tema, estamos viendo ya cómo el gobierno se está desgastando ya con dos renuncias, ¿no? Con la renuncia del ministro de Interior y pareciera que también ya renunció la ministra de Economía, ¿no? Entonces, eso no es por culpa de la oposición, eso es por los malos manejos, la poca experiencia en algunos casos con respecto a cómo están enfrentando la crisis, ¿no? O sea, acá no pueden decir que es la oposición el que ha hecho que se vaya el ministro de Interior o la ministra de Economía, porque el Congreso en la práctica ni siquiera existe, porque se ha muerto un ex congresista y ni siquiera han sacado un pronunciamiento, ¿no? O sea, al final el gobierno lo está manejando tranquilamente Vizcarra y son sus propias contradicciones y su pésima gestión lo que está haciendo que sus propios ministros renuncien, ¿no? O sea, que acá ni siquiera puede uno decir, oye, la oposición está molestando, la oposición no deja trabajar, porque realmente en el país no hay oposición, ¿no? Así que lo que está pasando en el Perú es básicamente por la pésima gestión y que realmente Vizcarra cada día se está dando cuenta que está más solo porque el equipo que lo acompaña realmente no lo ayuda en absolutamente nada, ¿no? Y ya no quiero volver a caer en todos los errores que ha cometido el gobierno, pero esa es la triste realidad, ¿no? Lo que estamos viendo es la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas del país, ¿no? Claro, y lo peor es que la expresión, yo pienso que al dejar el gobierno no preguntarle a los periodistas sobre los temas de actualidad cuando da sus conferencias al mediodía, yo creo que se está restringiendo la libertad de expresión y no habría mucha diferencia entre un gobierno dictatorial, un gobierno militar, de esos que rompen la democracia, ¿no? Y hacen dictaduras con este gobierno, ¿no? ¿Qué opinas, Víctor? Estoy copiando muy mal, discúlpenme el problema técnico que tengo ahorita. Estoy copiando pésimo los audios. No se escucha bien. En todo caso, sí, pues, de hecho, nosotros decíamos desde el comienzo que no se estaba aplicando un pensamiento estratégico en la ejecución de las acciones contra el coronavirus. ¿Es cierto? Dijimos que dentro de esto se estaba organizando por acciones, o sea, por reacción
se iniciaba acciones de parte del gobierno. Entonces, finalmente, cada ministro ha estado aislado en sus decisiones y reportaba al presidente. Entonces, cada quien ha hecho lo que su voluntad le mandaba, lo que sus limitaciones le ocasionaban, lo que sabían y lo que estaban alrededor. O sea, no ha habido una planeación estratégica del desarrollo de la lucha contra el coronavirus. Primera situación ya palpable que se veía venir, la del ministro Morán. Sus subalternos o su gente de confianza que estaba alrededor de él se han levantado el billete en forma miserable y él no ha podido manejar esto. Lo cual quiere decir que tenía para mal cierta autonomía que no le permitía coordinar con las demás instituciones. ¿Dónde ha estado Contraloría todo este tiempo? Entonces vemos que la ministra, por ejemplo, de Economía, su única acción es soltar billete para programas. Se está gastando el presupuesto nacional de la República y se está gastando las reservas nacionales. Cotejen esos enormes gastos que estamos incurriendo, cotéjenlo con resultados. Y verán y comprobarán cualquiera que nos escucha que no se están teniendo resultados. Es alarmante la situación de lo que está pasando y no hay un viraje en el manejo de la crisis. No se hace un mea culpa, no se convoca a todos los sectores y mira, de repente creo que vamos a acertar con nuestro programa del día de hoy. Y yo dije hace una semana o creo que un poco más, que la única persona que estaba evidentemente y bien emplazando al gobierno era el doctor Bustamante Donaire. Él ha estado fungiendo como opositor a este gobierno y ha estado, desde su punto de vista obviamente académico, porque él es un científico de la Anthony Hopkins, de la Johns Hopkins, de los Estados Unidos, me equivoqué, y este señor es el que ha esclarecido todo el tema de las pruebas y la inutilidad de las pruebas antígenas. Y hoy, en estos días, a quien se ha estado escuchando bastante es al almirante Jorge Montoya, que ha hecho una crítica transversal a toda la acción del gobierno y ha puesto los puntos sobre las IES y la necesidad de dar un viraje hacia un manejo estratégico utilizando todo el aparataje del Estado, que es evidente que tendría que utilizarse, entre ellos todas las Fuerzas Armadas, entre ellos la normatividad que existe para esto, y sin embargo no se ha utilizado. ¿Por qué? Porque en realidad, y con esto termino, el gobierno es un archipiélago de buenas voluntades y cero planeamiento estratégico, cero, como dice Juan Carlos, cero acción de gestión del Estado, cero. Sí, pura televisión, nada de gestión. A mí lo que me preocupa, ¿sabes qué es? A mí me preocupa la falta de reacción de la gente. Yo entiendo que la gente no puede salir a reclamar ahorita, no se pueden hacer marchas ni nada por el estilo porque estamos en un momento de cuarentena, ¿no? Pero están las redes sociales y en las redes sociales todavía la gente le cree a Vizcarra. Bueno, sí, pero eso es normal porque hay toda una campaña de desinformación en los medios de comunicación que no es gratuita, ¿no? Porque el gobierno está pagando. Ayer hubo una entrevista de statu quo del dinero, vamos a llamarlo así, ¿no? Y al final quedó evidenciado que ellos no actúan, ellos actúan como corporación, ¿no? Y que las empresas tienen que ser rentables y si viene la orden de arriba, ellos tienen que hacer lo que venga de arriba. O sea, los periodistas en el Perú no actúan, no hacen periodismo, hacen propaganda. Entonces están al mejor postor. Esa es una realidad que estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces tienen a la gente desinformada. Pero la realidad ya se les está escapando de las manos porque ya tú no puedes tapar las marchas, no puedes tapar que no llegó el bono, no puedes tapar que no llegó la canasta, no puedes tapar las propias renuncias por corrupción de los propios ministros. O sea, el ministro renuncia no porque haya oposición, la ministra se va no porque haya oposición, simplemente que no están funcionando adecuadamente. O sea,
ya eso es intapable. Por más que tú quieras decir que está bonito la cosa, pero no puedes decir que en una crisis hayas tenido que cambiar 3 ministros, la ministra de Salud, el ministro del Interior y la ministra de Economía. Y si te das cuenta, son los ejes básicos en esta lucha: salud, la plata, economía y el tema de seguridad con interior. Bueno, con defensa también, pero, o sea, el aparato del Estado está mermado. O sea, los ministerios más importantes para esta coyuntura son reemplazados porque básicamente no están funcionando, no están a la altura de las expectativas, y lo que se requiere es una acción en conjunto. Esta es una guerra. O sea, hasta ahora no han entendido y creen que esto es una coyuntura política. Creo que ellos quieren manejarlo como una coyuntura política, con protagonismo, ¿no es cierto? Y hay momentos en que los políticos tienen que ceder un poco el mando. Entonces, ¿quiénes están más especializados para una guerra? Son los militares. Eso no exime que tú no vas a conducir y dirigir el país, ¿no? Pero si tú quieres manejar el país teniendo tu aló Gisela todos los días a las 12, eso no es serio, ¿no? Entonces tú necesitas tener todo el aparato, lo que siempre hemos sostenido. No hay una respuesta, ¿no es cierto? El mayor intento que ha habido es cuando se formó los comandos COVID, por la señora Massetti, ¿no? Que comenzó a articular los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, pero ya esto ya se fue de las manos. Eso es lo que el presidente tiene que entender. Ya ella no controla la situación. Ya el país se le desbordó. Si no se da cuenta de eso, si él es un político, tiene que acudir a quienes pueden salvar esta situación. Y en este... Perdón que te corte un segundo. Yo creo que si el presidente se da cuenta, lo que no se da cuenta es la población, porque la población es la que no reacciona, la población todavía sigue. Es que ya acá no es un tema ni siquiera de población, es un tema de supervivencia. ¿Ok? Acá el país se te está desbocando, el país se te está yendo de las manos. O sea, eso ya no es siquiera un tema de publicidad ni de propaganda, porque a la hora que se reviente la ola, ni la televisión va a poder tapar esto, ¿te das cuenta? Entonces, si el presidente no se da cuenta que esto ya se desbordó, y no es que uno quiera ser alarmista ni trágico, no, el tema ya se desbordó. ¿Correcto? Entonces, ¿a quién tiene que acudir? A las Fuerzas Armadas, pues, y eso no va a haber golpe de Estado, nada, sino que ellos tienen un mejor planeamiento, ¿no es cierto?, para poder enfrentar esta situación. Y es más, la cosa está tan grave, tan delicada, ¿no es cierto?, porque hay un hecho que justo, me imagino que ahora lo vamos a comentar, que este virus antes estaba ubicado, vamos a llamarlo así, en los estratos altos y medios del país, donde la gente todavía come bien, ¿no es cierto?, pero ahora este virus ya se masificó, ha comenzado a llegar a los sectores populares del país, ¿correcto? Y entonces ahí no hay alimentación buena, hay enfermedades crónicas y la gente se te va a morir como pajarito. Entonces ya es otro escenario político. Entonces el otro está pensando en aló Gisela, de sentarme a las 12, dar un discurso, engañar a la gente. Ya no, ya la cosa ya se te desbordó. Los muertos vas a tener todos los días de 50 a 100, 50 a 100, 100, 100, 100. Ya hay un momento que puede crecer hasta 300, 400 muertos diarios, porque ya el virus se expandió a otro nivel socioeconómico, entonces que no tienen la debida protección. Entonces hay que entender la realidad. Entonces yo coincido con lo que decía con este almirante Montoya, que todo ha sido un pésimo manejo, ¿no? Entonces yo creo que ahora es el momento de articular ya una fuerza más homogénea, porque si no podemos caer en la anarquía, y si nos vamos a la anarquía no se salva absolutamente nadie. Claro, claro. Bueno, acá esa es la situación. Quería mandarle saludos acá a las personas que nos siguen, especialmente Alberto Carlos Achata, dice: la prensa los adormeció, y después dice: un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es verdad. Víctor, ¿se ha frisado tu equipo? Sí, no, está bien. Sí, tengo problemas para escucharlo, pero bueno, haremos lo posible. Tu audio, capaz es Víctor, tu audio. No, está bien, mi audio está bien. Entonces, se te escucha perfecto. Dale. Es que está mal en general todo, porque no hay una línea bien idónea. Sí. Ya, sí. ratito.
No, vamos a tener que cambiar ya, tenemos que traer la imagen satelital, creo. ¿Ah? Sí. O digital, ya no, ya Yo estamos. creo que Bueno, Víctor, sí, sí. el Vamos a complemento sacar lo que que vuelve. Víctor se ubique. Yo estaba revisando los discursos del presidente Vizcarra, ¿no es cierto? Cuando él asume el 23 de marzo del 2018, ¿no es cierto? Él da un discurso que dice, primero son los peruanos. Muy bien, ese fue su primer. Y cuando él va, el 28 de julio del 2018, al Parlamento, en este lapso de marzo, dice que ha invertido 1.000 millones de soles, ¿no es cierto? 1.000 millones de soles para hacer infraestructura hospitalaria. ¿Correcto? 1.000 millones, ¿no es cierto? Entonces ahí se habló que que iba a hacer algunos hospitales, etcétera, etcétera. Pero ya habíamos hablado que había invertido el 2018 1.000 millones de soles. Y cuando va el 28 de julio del 2019, se compromete en que el año 2019 iba a ser 85 obras de salud, de infraestructura. Entonces la gran pregunta es, el 2018 se invirtió 1.000 millones. Y hablaba de que eran menos obras, ¿no es cierto?, que en el año 2019. Por lo tanto, ¿cuánta plata se invirtió en el año 2019? Y ahí tenemos el problema del hospital de Cajabamba, tenemos problemas con el hospital del Cusco, ¿no es cierto?, de Lorena, en fin, que tienen signo de corrupción, inclusive el último, inclusive quieren demoler una parte, ¿no? Pero lo que yo me pregunto, ¿no?, con tantas inversiones que se han hecho en el gobierno, como por ejemplo 1.000 millones el 2018, y más debe ser porque han incrementado las obras del 2019, se planteó hacer 85 obras que no se han cumplido, deberíamos tener un andamiaje, ¿no es cierto?, interesante para aguantar el coronavirus, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con esas obras? Algunas se han hecho, algunas están con cuestionamiento, pero lo real y lo cierto es que hasta la fecha no tenemos una respuesta sanitaria y todos los días estamos viendo que el aparato sanitario del Perú está colapsado, ¿no? Entonces ya no más, no hay camas UCI, ¿no es cierto? Y lo que dijimos en algún momento, si Víctor está operativo, es que ahora lo único que tenemos que esperar, y eso se lo hemos dicho en reiteradas veces, en Chile, ¿por qué no se muere la gente? Porque Chile tiene más camas UCI, ¿no es cierto? Tiene 2.000 camas UCI a diferencia del Perú. Perú no tiene camas UCI. Si la gente con esta enfermedad no se muere por la letalidad del virus, sino por la falta de atención del Estado, ¿no es cierto? En Chile te atienden, por eso la diferencia. Ellos tienen infectados, pero tienen una gran diferencia en muertos. ¿Por qué? Porque tienen la infraestructura para atender a las personas que se están enfermando. ¿Te das cuenta? Esa es la gran diferencia entre Perú y Chile. ¿Se preparó? Sí. ¿Estuvo atento y reaccionó a tiempo cuando salió el PHIC, que es la declaratoria de la OMS, el 30 de enero? Sí. ¿Consiguió pruebas moleculares? Sí. Entonces no digan que no hay otros países que han reaccionado. Igualito ha pasado con Colombia, que han manejado el tema políticamente, que han conseguido las pruebas moleculares, que han equipos de protección a nivel político. Esto no son ventas comerciales, esto es un tema que se maneja político de país a país, ¿no? Entonces, el enfoque que han tenido en términos de manejar la crisis no ha sido a tiempo y le han dado un enfoque comercial cuando el enfoque para solucionar estos problemas era de orden político. Tu canciller, tu ministro de Comercio Exterior, tu ministro de la Producción, viajando, solucionando problemas en el mundo, ¿no es cierto? Nada de eso. A lo más que se ha dedicado el canciller es a traer a los peruanos que estaban en el extranjero, que eso fácilmente se lo ha podido encomendar a su segundo, al vicecanciller. Él ha tenido que preocuparse por abastecer lo que requería el país, cosa que me parece lamentable, ¿no? Entonces estamos viendo que acá hay una responsabilidad, o sea, hay 1.000 millones que no están bien invertidos en el 2018, han hecho alguna infraestructura, pero no sé si está sirviendo. El 2019 se supone que iban a entregar 85 obras de salud y tampoco, no sé dónde están, ¿no? Porque hay una falta de atención de parte del Estado para con nuestros ciudadanos que realmente nadie lo entiende, ¿no? Claro, y justamente yo iba ahí porque si hay tantas señales de que las cosas no se están haciendo bien, y no solamente de que es por falta de incapacidad, sino el ministro del Interior ha renunciado o lo han cambiado por cuestiones ya de corrupción. Porque yo estaba leyendo que la lejía la estaban vendiendo a 13 soles cuando el precio normal es de 2 soles o 3 soles, el jabón también sobrevalorado. Entonces ya este es un tema de corrupción, no solamente es un tema de incapacidad.
Entonces, esa es una señal. Después vinieron otras, después vino los 3.000 millones de soles de Reactiva Perú, que no le, el bono de los 380 soles que no le llegó a la gente, que había muchos muertos en la lista de los beneficiados. Después vinieron otras cosas, una cosa sobre otra, ¿no? Las canastas en todos los consejos que no se repartía, que no le llegaba a la gente, y la gente sigue creyéndole a Vizcarra. Eso es lo que no llego a entender. Yo creo que eso es un proceso, ¿ya? Yo creo que tampoco no es lo que están diciendo que todo el mundo le sigue creyendo a ciencia cierta a Vizcarra, porque la gente también no es tonta, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay todo, más que le creen, yo creo que tengo una tesis, es que la gente tiene miedo, ¿correcto? Y si tú tienes miedo, cuando tú tienes miedo siempre buscas tener un salvador, ¿no es cierto? Que es el que te va a dar la fe, la esperanza. Entonces, mucha gente en el fondo están esperanzados todavía, porque ¿qué pasa si se les cae su mito, Vizcarra? Toda su esperanza se diluye, ¿no es cierto? Entonces ellos lo que no quieren es que se les caiga ese mito que es su esperanza, ¿no? Porque imagínate la gente con la psicosis de miedo, con la enfermedad, sin salir, la gente necesita creer en alguien, ¿no es cierto? Entonces, en este caso lo que estamos viendo no es que le crean, necesitan creer en alguien para mantener su estado mental fuerte y sólido, ¿no es cierto?, para poder enfrentar la pandemia. Así de fácil es la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo la gente se está dando cuenta que esto, porque, mira, cuando te renuncian tres ministros en una crisis, es porque hay un pésimo manejo, ¿no? Y no son cualquier ministro, ¿no? Como hemos dicho, es salud, interior y economía, o sea, no están ni siquiera renunciando el ministro de Comercio Exterior, el ministro que no tienen, no, son los tres ejes centrales, bueno, con defensa, no serían los cuatro básicos, pero nada, se están renunciando los pilares, ¿no es cierto?, para enfrentar esto. Entonces, ahí te das cuenta que el gobierno no está actuando con inteligencia, ¿no? Entonces, ya el tema en el Perú ya se desbordó y justo lo que nosotros estábamos viendo era, ya no es suficiente, ¿no? Eso que te dicen, lávate las manos, ponte mascarilla. ¿Por qué? Porque habíamos llegado a una etapa en que si te enfermas, es muy posible o muy probable que el Estado no te va a asistir. Y eso no estamos inventando, basta ver todos los videos cómo la gente regresa a los hospitales que no la han atendido, que no le han hecho la prueba, etcétera, etcétera. O sea, la realidad es la que nos hace analizar todos estos hechos, ¿no es cierto? Entonces el Estado tiene que actuar mucho más veloz, mucho más rápido, y es lo que nosotros estamos diciendo. Ya a la gente le tienen que dar en base a los criterios científicos. Nosotros no somos científicos, no somos médicos, pero para eso hay un aparato, ¿no es cierto?, médico, que por lo menos ya no debería decir, oye, lávate las manos y ponte tu mascarilla. No, ya tienen que pasar a un nivel superior más adelante, ¿ok? Es decir, por si acaso, señor, si se siente mal, si bien es cierto, este no es la cura, porque creo que no existe la cura, pero esto te puede paliar. En algunos cuerpos puede reaccionar de alguna manera mejor, pero ya tú tienes que comenzar a tomar precauciones, porque ya sabes, no puedes esperar que la enfermedad se agudice, y eso es lo que yo no estoy viendo en el cuerpo médico del Perú, y más aún con esta noticia, Carlos, que acabo de escucharnos desde Italia, con esto termino, la Italia que han hecho unas autopsias, ¿no es cierto?, y han llegado a que la gente no muere por lo que se decía, entonces ya hay un tema que hay que analizar, ¿no? Y entonces en el Perú estamos basándonos en opiniones de afuera, y en el caso peruano, del punto de vista científico, cuando hay una muerte, lo primero que hace, va la DININCRIS, va la policía, ¿no es cierto?, levanta el cadáver, hace sus conjeturas de cómo ha fallecido esa persona, y posteriormente hacen una autopsia para corroborar, ¿no es cierto?, de qué ha fallecido esa persona. Entonces, lo mismo estamos planteando. Claro, nosotros no tenemos el derecho de plantearlo, porque no somos las personas que nos vamos a arriesgar a hacer la autopsia, porque se pueden contagiar, pero este es un tema científico, ¿no? Entonces, ya hay una opinión contradictoria entre Italia y la OMS. Entonces, yo creo que este es el momento de dudar, porque en esta guerra nadie sabe quién es el enemigo. Lo cierto es que la guerra ya está, pero nadie sabe quién es el enemigo y qué intereses de por medio y de fondo hay atrás de esta guerra.
quiénes van a ser los beneficiados, ¿no? Entonces, todo, ahorita lo mejor es dudar. Yo dudo de todo. Juan Carlos. Dudo de PC, dudo de los médicos, dudo de todo. Sí. Sí, lo que pasa es que para describir la situación que está pasando ahora tenemos que retrotraernos atrás, y la descripción de la composición del gobierno de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra es un personaje improvisado que se aupó en una campaña de PPK y fue su primer ministro, perdón, fue su primer vicepresidente. En razón del apoyo que tenía PPK dentro de los sectores económicos y financieros del país, o sea, el poder fáctico, PPK fue un fusible que no funcionó, se quemó. Entonces, el improvisado Martín Vizcarra, que ya venía una gestión bastante tortuosa en Moquegua, se suma a los grupos que hicieron caer a PPK. Y en eso, de llegar al poder, se alió con una serie de grupos, entre ellos los medios de prensa, entre ellos los poderes fácticos, que son la CONFIEP, que son los medios económicos que controlan las empresas en el Perú, y en realidad un conglomerado de poderes fácticos que lo llevaron a una situación que estamos viendo ahora. Daniel se pregunta, ¿por qué tiene tanta aceptación? Porque es el escenario preciso para manipular la opinión pública, Daniel. Si tú tienes gente aterrorizada, confinada en un lugar y pegada a sus medios de comunicación, entonces tienes la oportunidad latente de poder dirigir permanentemente la información que le vas brindando. La gente, como dice Juan Carlos, tiene temor de saber la verdad, renuncia a tener la verdad, renuncia, peor aún, que alguien se la diga. Y entonces, lo más fácil y rápido y que tú ves en las redes es, no, se están oponiendo por proponer, den opinión, den propuestas, no sé, es política lo que están haciendo, cuando lo que se hace, todo lo que hace es política. El presidente hace política porque ataca a la oposición, cuando dice que los gobiernos anteriores tienen la responsabilidad de que no tengamos un buen sistema de salud, está haciendo política. Entonces, ¿por qué no podríamos contradecirlo y hacer política para decirle que está mintiendo y que no son así las cosas, o por lo menos no son completamente verdadera la premisa que él está lanzando? Entonces, tienes un escenario de manipulación de la opinión pública, de una opinión pública que no es opinión pública, sino es, llamémosle, corriente de opinión, para darle un mejor nombre al tema. Y entonces, esos poderes fácticos han colocado a sus personajes en los ministerios. Y ahí no repetimos lo que dijimos hace un rato. Esos personajes han actuado conforme a su saber y a su propio criterio, no en el marco de una planificación estratégica que seguro el almirante Jorge Montoya puede escribir mucho mejor que yo, porque es un experto, ha sido presidente del Comando Conjunto, lo ha dicho por televisión, qué consiste su posición. Es un experto en prospección. Para tú solucionar problemas coyunturales como esta crisis, tienes que tener una prospección, vale decir, ver el futuro. Cuando ya se tenían los elementos para saber que esto se venía, entonces ahí interviene la prospección. Es con los elementos que tienes ahora, ves el futuro. O como dicen los militares, diseñan escenario de guerra. Y entonces, eso es lo que no se ha hecho. Y la prospección es el elemento clave de la planificación estratégica. ¿No es cierto? Ojo, que no es un tema solamente académico. Además está contenida en la ley 28478, Ley de Seguridad y Defensa Nacional, que no se utiliza. Y es lo que ha dicho el almirante Montoya, un conocedor del tema. Le digo algo, finalmente. En la Escuela Nacional del Ejército, igual en la Escuela de la Fuerza Aérea que está acá en Jorge Chávez, en la Escuela de Altos Estudios de la Marina,
se tiene hasta locales, con toda la implementación de información, computadoras, satélites, para determinar un estado de crisis, un gabinete de crisis. Y eso es lo que no se está haciendo. Viene el señor Vizcarra, que no es un director de gabinete de crisis, y dice cuántos muertos han habido, cuántas camas tenemos, cuántos respiradores tenemos, y ni siquiera da los datos exactos. Eso no es gabinete de crisis. Estamos en una crisis. Debemos tener un gabinete de crisis. Debemos hacer prospección y debemos hacer planeamiento estratégico y ejecución de ese planeamiento estratégico. Eso es tan simple que está contenido en la ley 28478. Así de simple. Lean la ley 28478. Claro, yo quisiera que la gente que nos sigue, la gente que nos ve, se remonte un poquito 2 semanas atrás, vean nuestros programas de hace 2 semanas, y lo que están diciendo los panelistas ahora, lo que está pasando en el Perú ahorita, ellos lo han dicho hace 2 semanas. Más, todavía 2 semanas. Hasta antes de 2 semanas ya lo decían. Entonces yo invoco a todos los que nos siguen a que vean los programas de hace 2 semanas, hasta si tenemos... Sí, Daniel, acuérdate que lo vuelvan a ver, que le tiren una repasadita para que vean que todo lo que ellos decían ahora se está cumpliendo. Entonces, en virtud de eso, yo les quiero preguntar a ellos, ¿qué nos espera? ¿Qué creen ustedes que le espera a la población peruana? ¿Qué le espera al peruano común y corriente que esté en su casa metido ahorita asustado y que no puede salir y que ya está sin plata? Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno son 2 cosas. Uno, poner a disposición de la ciudadanía camas UCI. Así de sencillo. Tenemos que pasar, porque ya nadie sabe si las cifras del gobierno son ciertas, porque un día dice 500, primero son 100, ahora subió a 548. O sea, lo real, el cómo le corresponde al gobierno, para eso tiene la plata y los recursos, el cómo. Entonces, tú lo mínimo que debes tener ahorita son 2.000 a 3.000 camas UCI. Esa debe ser la prioridad nacional ahorita, ¿correcto? Porque la gente se te va a comenzar a enfermar como pajarito y estamos viendo que la gente está regresando a sus casas porque se están ahogando y no le pueden dar un respirador, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante, camas UCI, porque esa es la forma de enfrentar el problema. El cómo le corresponde al gobierno. Segundo, tiene que cambiar su estrategia totalmente el presidente Vizcarra. Él tiene que pasar a un segundo orden y tiene que el comando conjunto, que es un aparato, ¿no es cierto? Tiene que comenzar. Él puede estar ahí presidiéndolo, pero ya callado, porque los que tienen que trabajar en guerra es cuando tuvimos el programa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Los políticos miran en algunos momentos quién ganó la guerra, fueron los generales, ¿no es cierto? No fueron los políticos. Cuando los políticos, en el caso de Alemania, que interferían en el caso de Hitler, perdió la guerra. En cambio, Stalin, ¿qué hizo? Le cedió la guerra a los generales. Miraba así, hacía algunos comentarios, pero nunca tuvo una interferencia en las decisiones militares. Podía conversar, ¿no? ¿Por qué? Porque zapato a su zapato. ¿Correcto? Zapato a su zapatero. Esto es lo que estamos viendo. Si bien es cierto, no hay balas, si bien es cierto, no hay bombas, pero al final el resultado es el mismo. Te están destrozando el país, te están quebrando la economía, entonces, por lo tanto, ¿en qué estamos? En una guerra. Entonces, el enfrentar la guerra ya tiene otro cariz, otros ribetes, ¿no es cierto? Entonces, el político tiene que ser lo suficientemente inteligente para decir, oye, esto necesito, estoy en guerra, ¿no? No estoy haciendo política, estoy en guerra. Por lo tanto, si estoy en guerra, necesito a los expertos en guerra. Entonces, con quien debería ser, y miren, y ha querido improvisar en algún momento con una persona que tiene conocimiento del manejo del Estado, como es la señora Pilar Macetti, ¿no? Que le dio otro y le reorientó toda su política, ¿correcto? Pero ya la cosa está desbordada. Entonces ya tiene que pasar él a un segundo orden y que trabajen los que saben, porque la realidad del Perú, hoy estamos en guerra. Esto no es una coyuntura para sacar réditos políticos, que yo acá me aparezco a las 12 y voy a tener una bonita aceptación. Porque esto, si no se controla ahorita, el país se te va a anarquizar. Claro. Alberto Carlos Achata nos pregunta, ¿quién creen ustedes que podría ser un buen ministro de Economía? Bueno, yo personalmente, a mí me gusta mucho Elmer Cuba. Elmer Cuba es director del Banco
Nacional de Reserva, pero me deja mucho que desear su ética, porque él fue fue candidato de Fujimori, y todo el mundo sabe lo que es el Fujimorismo, ¿no es cierto? Y por otro lado, ahorita es actual director del Banco Central, también que no se han metido la mano al bolsillo por solidaridad con el pueblo, ¿no es cierto? Entonces esas dos cosas me han incomodado un poco. Y tú, Mira, a ver, sí. Víctor. Mira, Daniel, yo no descartaría a nadie absolutamente, menos por su color político, menos por eso. Si vamos a excluir, entonces estamos hablando de una división del país entre buenos y malos. Es la dicotomía, la disyuntiva falsa en que nos han metido todo este tiempo. Yo lo que creo que se debe de hacer, y es una opinión del que ha escrito ello, el que nos ve, y yo tengo una propuesta que creo que vamos a coincidir en esa. Pero antes de decir la propuesta, creo que se tiene que hacer por lo menos 3 puntos importantes para que el presidente dé un viraje importante en este tema. La logística va a venir como consecuencia del planeamiento estratégico y no al revés, ¿cierto? Yo lo que creo es que se debe llamar a todos los sectores políticos, ¿no? Convocarlos para constituir un gabinete de unidad nacional, a los mejores técnicos que propongan, que venga cada grupo político y proponga técnicos, sobre todo a quienes han tenido experiencia en gestión de Estado, a quienes han podido y saben construir un hospital, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay que gestionar, por ejemplo, se le puede llamar a Lucho Carranza ahorita, a Luis Carranza que está en el BID, que se le haga un pedido nacional de todos los sectores para que venga a administrar este problema económico que tenemos, gravísimo problema económico que tenemos. Entonces, lo segundo que se debe hacer en función de haber convocado a la unidad nacional, ¿no? Para que no haya ninguna oposición, para que todos participen, no por cuestiones de remuneraciones o honorarios, porque eso es rebajar la política a lo mínimo. Entonces, aplicar la ley 28478, que es la Ley de Seguridad y Defensa Nacional. Ese es el primero. El tema es la acción política. Y tercero, creo yo, por las circunstancias que estamos pasando, los números que tenemos a la mano, que son dramáticos, podemos concluir en que estamos yendo hacia un desastre. Yo creo que ya, por más picarrista que seas, por más que sea la OCDE, tienes que darte cuenta por los números, solamente por los números, que esto va a un desastre. Así es. Y nadie está asustando eso. Totalmente. Nadie quiere que lleguemos a un desastre, pero podemos evitarlo aún. Todavía tenemos tiempo. El doctor Maguiña ha dicho, estas 2 semanas tenemos que actuar con fineza en la gestión de crisis. Si después de estas 2 semanas se nos va de la mano el manejo, entonces lo peor va a venir. Lo ha dicho el día de hoy en una entrevista. Entonces, y finalmente, por esas circunstancias, el tercer punto es el siguiente, que el presidente reconozca sus errores y envíe un SOS internacional humanitario a todos los países del mundo para que nos colaboren con la logística que necesitamos. Camas, balones de oxígeno, mascarillas, elementos protectores, test, porque estamos en una situación desesperada. El que quiere taparse los ojos, que se los tape, no tenga ningún problema, pero sea consciente que haciendo la política del avestruz, lo que está es contribuyendo a que se nos venga una situación terrible, terrible. Y no lo digo yo, ya lo han dicho varios actores, médicos, estrategas, exministros, ya lo han dicho todo el mundo, lo que se nos viene es terrible. Entonces, Unidad Nacional, aplicación de la ley 28478 y emitir una SOS internacional, porque no tenemos insumos, esa es la verdad, díganle la verdad al pueblo, no tenemos insumos, esa es la verdad. Y entonces, yo quiero lanzar una propuesta, de repente, Lucho Carranza sería un excelente ministro de Economía en estos momentos, pero creo que la persona más ponderada, que puede ver con transparencia
con prontitud, pero además con la parsimonia que necesita alguien que tiene que necesariamente pensar en forma estratégica, yo lo propondría al doctor Antero Flores Arao. Creo que es la persona que podría consensuar la unidad de todos. Me da la impresión que eso puede ser una buena propuesta, porque en realidad todo el gabinete está haciendo agua, no solamente una parte, nadie acierta en nada. Mira el ministro de Justicia, mira la de Economía, mira la de Salud, por Dios, a Miris, y lo demás paramos de contar, por lo demás ni existen. El ministro de Relaciones Exteriores no existe dramáticamente en una situación donde los insumos no se consiguen por compras a empresas, se consigue de Estado a Estado. Política. Y por eso también se hace necesario el SOS. Claro. Mira, perdón, sí, Daniel. No, coincido con Víctor, o sea, esto ya es un manejo político, lo que estamos viviendo es una situación catastrófica, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el virus ya se expandió a los sectores populares, ahí no hay carne, ahí no hay proteínas, ha aguantado en la clase media, en la clase alta, pues están bien papeados, ¿correcto? Pero cuando llegue a sitios que no han comido porque no le llegó el bono, no le llegó la canasta, la gente va a caer como pajaritos, o sea, más claro no podemos ser. Entonces, ya tiene que haber un nuevo enfoque. Mira, yo creo que si no se actúa con celeridad y Vizcarra no se da cuenta que tiene que haber un cambio, ¿okay?, en su política general para enfrentar el virus y que él no está preparado para esto, hay que decirlo. Mira, eso es lo bueno cuando tú tienes un político, sabe cuáles son sus capacidades y cuáles son sus limitaciones. Lo inteligente de un político es darse cuenta en su momento, en qué momento hay que ceder el mando. Yo creo que ahí está, tienes toda una institución que es el comando conjunto, tienen todo un diseño, y obviamente tú no vas a perder el control. Yo no sé cuál es la lógica. Si él puede presidir eso y se complementa con un gabinete de unidad nacional, perfecto. O sea, tienen que entender que estamos en guerra. Yo creo que el presidente no se da cuenta que esto es una guerra. Entonces, si tú no te das cuenta que estás en guerra, entonces vas a salir al mediodía a pasear a la gente, pero ese pasear a la gente significa que se te están muriendo los peruanos. Entonces ya hay una responsabilidad política. Y mira, y él tiene la suerte que ni siquiera hay oposición, porque en otro sitio ya lo hubieran censurado a sus ministros, porque se le ha puesto para muestra un botón un excongresista. O sea, eso ha sido una noticia a nivel mundial. O sea, no interesa de qué partido sea, a nivel mundial ha rebotado, muere un excongresista de la patria. O sea, ¿eso qué refleja? Que no hay ningún tipo de atención. Si se te muere un excongresista de la patria, se te va a morir cualquiera, y eso está pasando en el Perú. Entonces, tiene que haber un nuevo enfoque, una nueva percepción. Y verdad que estos ministros de verdad que hacen agua, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no reaccionan, no tienen reflejos. Y entonces, si tú no tienes un equipo de gente, ¿y qué está haciendo? Que Vizcarra cada vez sea más frágil, porque cuando tú no tienes gente en qué confiar, le dice, vamos a hacer esto. Por eso yo digo que es un presidente con mucha intención, ¿no es cierto? Porque para intencionando hacer cosas, y el equipo que tiene acusado, ¿no es cierto?, no le responde, ¿no es cierto? Ya tenía una ministra del MIDIS que es un fracaso con su bono. Nosotros le hemos tenido que decir cómo tenía que hacer, y perdón que sea, le digamos la verdad, dijimos que tenía que, el único documento válido para poder hacer rápido las cosas era tomar como referencia, ¿no es cierto?, el DNI, porque el DNI puedes verificarlo con Reñón quiénes están vivos, quiénes están muertos, y con el Banco de la Nación, pusimos, le haces una cuenta en su número y le puedes mandar cheques, le puedes mandar por cualquiera de estos medios, pero ni siquiera tienes que aglutinar a la gente. Y después hace 4 días sí hemos cambiado nuestra estrategia. Eso está mal, no deberíamos decirlo nosotros, eso surge de un planeamiento estratégico. El Estado tiene que trabajar como un todo. No puede ser posible que haya empresas o instituciones del Estado que estén en su casa. No, es que no me corresponde porque, oye, este es el Estado. Por último, esas empresas, si no están trabajando, deberían estar haciendo canasta, deberían estar haciendo lo que el Estado requiere para afrontar la emergencia, ¿no es cierto? Entonces, no hay una visión del Estado. Entonces, hay instituciones que los funcionarios están en su casa. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay una respuesta en conjunto para solucionar la crisis. Pero esa no es culpa de las instituciones del Estado. Esa es la culpa de quien está conduciendo y dirigiendo los destinos del país. Entonces, si tú no puedes entender eso,
¿no es cierto? Entonces ya estamos condenados a que el país se nos vaya a desbordar. Y yo estoy muy preocupado porque esto en 2 o 3 semanas podemos tener muchas muertes y la gente también va a estar con mucha hambre en algunos segmentos, porque ahora las marchas, ¿no es cierto? Y sale el presidente y dice, ay, la gente se junta porque venden cerveza. Por favor, esto es bien serio, la gente se está muriendo. No, entonces ahora quieren echarle la culpa a la cerveza, que la gente se junta por cerveza. Entonces, eso se llama hacer un manejo político de una situación en que estamos en guerra y que los peruanos están muriendo como pajaritos porque el Estado no les está dando ningún tipo de servicio. Colapsó. Entonces, Estado, preocúpate para lo mínimo básico, es tus camas UCI. Ve cómo alerta nacional, SOS, que tu canciller agarre su avión presidencial y se vaya por todos los países del mundo a estirar la mano. Sí, no te queda otra. ¿Por qué? Porque acá ya la cosa se desbordó. Chile se preparó, Colombia se preparó, nosotros no nos hemos preparado. Entonces, atente a las consecuencias. Eso es lo que tiene que tener el Estado peruano. Otra cosa también que hay que resaltar es que yo creo que ahorita mucho tiene que ver también los peruanos que están en el exterior con sus remesas, ¿no? Porque yo creo que un gran sector de la población del Perú está sobreviviendo con las remesas que están mandando los que viven en el exterior. Países que no se han paralizado, porque hay países que no se han paralizado, que siguen para adelante, ¿no? Bueno, lo otro era, ¿ustedes verdaderamente creen que el gobierno va a hacer lo que ustedes piensan que deberían hacer? ¿O ustedes no le queda otra, no le queda. Ok, sí. Pero si no lo han hecho antes, ¿por qué lo harían ahora, no? Entonces, lo que se vendría sería una convulsión social. Una convulsión social significa saqueos, significa que la gente salga a robar desesperada a la calle, salga a ganar el dinero como sea, y eso nadie lo quiere. Pero bueno, ¿cuál es el panorama, Víctor? Yo creo que todavía tiene un chance el gobierno de hacer cosas. Todavía la meseta no ha llegado. La curva sigue para arriba, pero todavía creo que hay números que se pueden manejar. Ecuador inició en medio del caos la lucha contra el COVID-19 y hoy ha replanteado su estrategia, mejor dicho, ha diseñado una estrategia que no tenía, y Ecuador está comenzando a darle la vuelta a una situación que era terrible los primeros días. Creo que era la peor de Latinoamérica. Distinto es Chile y Colombia, el propio Uruguay, me saco el sombrero. Bolivia tiene un mínimo. Mira, Nicaragua, con quien tenemos todas las discrepancias del mundo, tiene la menor cantidad de infectados y la menor cantidad de muertos en Latinoamérica. No sé si estarán maquillando la información, pero por lo menos la información que tenemos es una información de éxito en el manejo de la crisis. Entonces, de más está decir a los demás países que están ya avanzando y hay gente que ya está levantando las cuarentenas y está reactivando. Y es más, hay países que ni siquiera llegaron a parar totalmente su aparato productivo. Entonces, el presidente tiene que darse cuenta que está en una situación. Estimo que la aparente renuncia de la ministra de Economía, parece ser que no ha renunciado finalmente, es el tira y afloje de situaciones que no se están manejando, de quejas seguramente de algunos ministros contra otros que están pésimamente manejando las circunstancias. Yo fuera ministro de Economía y estoy soltando 5.000 millones para bonos y resulta que el MIDIS y los demás ministerios no cumplen con hacer los libros de personas beneficiadas por el dinero que estamos soltando. Entonces yo tengo toda la potestad del mundo de reclamar de por qué todos no están a la altura de las circunstancias. Entonces a mí me da la impresión precisamente de la composición del gobierno y cómo se han ido poniendo piezas por poderes, porque hay unos ministros que son de IDL claramente, ¿no? Y hay otros ministros que son de la CONFIEC claramente, y hay otros ministros que son de los medios de comunicación claramente. Entonces hay una pugna, ¿no? Hay presiones que nosotros lo denunciamos contra Pilar Macetti en su momento.
y que ahora se están manifestando producto de que, caramba, si yo soy ministro, yo no quiero hacerme responsable de todos los muertos que van a haber y de todas las desgracias que le van a caer al Perú, porque cuando se recuerde la historia del Perú en el 2020, o van a haber héroes o van a haber villanos. Y como ministro, nadie quiere estar como villano. Entonces, yo creo que se están tratando de sincerar adentro para decir quién está bien y quién está mal. Y por eso, el intento de renuncia de la ministra. Si estoy soltando 5.000 millones, como digo, para paliar la situación económica en la base de la sociedad, que es la población más pobre, y eso no funciona, entonces algo está mal. Y entonces el padrón no existe o está mal hecho. Mira, van a sacar el bono universal, que le llaman, ¿no? El colectivo universal. No tienen la data, recién la van a hacer, recién la están haciendo. Estoy seguro que como los demás padrones no van a tener efecto y van a haber muchos vacíos, muchos huecos. Entonces yo creo que hay una pugna dentro del gobierno que lo va a obligar a aplicar a hacer algo. Y tiene que hacer algo. Todavía le queda, como dice el doctor Maguiña, 2 semanas. Y es verdad, son 2 semanas nada más. Porque si no, la exponencial crecimiento de contagiados y muertos y la debacle total del sistema de salud por no tener insumos se está configurando. Y ya eso va a ser inmanejable. Va a ser inmanejable. No va a haber prensa que pueda ocultar eso. Y entonces ahí está el problema de Vizcarra. Vizcarra está en un momento álgido. Tiene que decidir, tiene que dar el viraje y tiene que escuchar a sus opositores, sobre todo, para encontrar a través de ellos las posibles soluciones a esta situación que está pasando. Creo que... Yo decía que el problema es estructural. Ojo que el problema es estructural, pero también es de incapacidad, obviamente, ¿no es cierto?, del gobierno. Pero hay que reformar el Estado definitivamente, se tienen que hacer reformas y esas reformas tienen que venir de los partidos políticos. Hay que reforzar los partidos políticos, hay que darle profesionalismo a los partidos políticos, hay que darle ciencia, como decía Juan Carlos, a los partidos políticos, hay que darle tecnología a los partidos políticos, porque yo no creo que una persona sin partido político, sin movimiento, sin ideología, pueda cambiar esta situación. Esta situación hay que cambiarla, hay que cambiar las estructuras del país. Mucha gente, por ejemplo, ahorita con este problema, mucha gente está renegando de la descentralización, quieren regresar al centralismo, pero yo creo que eso sería un retroceso. Lo que pasa, yo pienso, mi manera de pensar es que hay que fortalecer las regiones, ¿no es cierto? Lo que pasa es que estamos actuando recontra centralista. Al contrario, el proceso final, ¿no es cierto? Hoy día tenemos un Estado totalmente centralizado. Se quisieron transferir funciones a los gobiernos regionales, pero el modelo no funciona cuando tú no transfieres con presupuesto. Bueno, entonces está supeditado al Ministerio de Economía y Finanzas, que son los que te van dando el dinero a cuentagotas, ¿no? Entonces la descentralización tiene que estar acompañada con mayor autonomía en los gastos, ¿no es cierto? Y no depender necesariamente, así como depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que es aquello que te va dando la plata a través del Sistema Integrado de Administración Financiera, que es el SIAF, ¿no es cierto? Entonces, las cosas por su peso y por su valor, ¿no? Entonces, lo que ha habido en los últimos tiempos, desde la época de Fujimori, ha sido un centralismo, ¿no es cierto?, de lo más recalcitrante, ¿no es cierto?, y las propias regiones han ido perdiendo atribuciones, ¿no? Y lo que se han hecho es transferir algunas funciones, pero que en la práctica no les transfieren absolutamente nada. Por eso, te transfiero el tema de titulación de tierras, ¿no es cierto?, para que ustedes se encarguen. Pero ¿qué pasa? No te transfieren ni personal calificado, ¿no es cierto?, de todo lo que generas, es que al final tampoco funcione la región. ¿Por qué? Porque el problema en el Estado peruano es muy complejo. No solamente es cuestión de transferir funciones, es cuestión de que haya el equipo dotado, ¿no? Y entonces el problema del Perú es el tema de la ejecución presupuestal, porque los funcionarios públicos no están preparados. Inclusive se quiso solucionar ese problema, por ejemplo, la vez que se hizo los gerentes públicos, ¿no?, de servir, ¿no? Pero tú, un grupo de gerentes públicos, si tú tienes cabeza, pero te faltan brazos y piernas, igual no funciona. Entonces, lo que hay que hacer es capacitar masivamente a los funcionarios públicos, por citar un ejemplo, ¿no?
Y entonces estamos viendo que en el Estado peruano no es un problema de plata, lo estamos viendo cómo salen los millones de millones de millones de millones en una super fiesta, que al final no sabemos dónde van a terminar esos millones y qué están haciendo con esos millones. Acuérdense, el tema de la plata en algún momento se va a tener que evaluar, se va a tener y pueden haber hechos punibles. Y también el tema de las muertes, ¿ok? Va a generar sanciones punibles más adelante. ¿Ok? Ahorita la emergencia no está permitiendo mirar muchas cosas, pero todo eso en su momento, cuando se solucione, la gente va a mirar, no va a decir, no, esto fue la emergencia, no, porque ya lo que están haciendo algunas instituciones y algunos funcionarios públicos ya linda pues con la corrupción, ¿no? Entonces, están aprovechando la muerte de los peruanos para estar haciendo su negocio, eso es inaudito, no tiene nombre, es un crimen, ¿no? Entonces, un poco enfocando el tema del Estado, ¿no? Entonces, el Estado tiene que trabajar como Estado, no como compartimentos, ¿no? Y lo que ha estado haciendo el presidente Vizcarra es trabajar como compartimentos. Inclusive sus propios ministros, cada uno por su lado, cada uno estaba en su juego personal, unos eran perfectos desconocidos, desaparecidos en coyuntura. O sea, no se ha visto un trabajo de equipo, el Ejecutivo ha sido rebasado, no tienen ningún tipo de imaginación, deben renunciar. Mira, la verdad, no tienen ni el gesto de bajarse los sueldos y su capacidad, lo único que deberían hacer es irse a su casa, porque realmente han fracasado. Si se va el ministro del Interior, y es como dicen que va a renunciar la ministra de Economía, y ni siquiera hay un padrón, entonces, ¿qué hacen ahí? Yo no entiendo. Y ya se han gastado un huevo de plata. Y no se ve resultados, y no se ve algo tangible, ¿no? Que diga, la gente ya está contenida, ¿no? La gente ya está comiendo, la gente no se ve nada, ¿no? Lo único que vemos son las marchas, que la gente está desesperada por regresar a su sitio donde pueda comer, pero nadie se está dando cuenta de tantos peruanos que ya no tienen dónde marchar, porque se quedan en su casa y ya no tienen más opción que morirse de hambre en sus casas. Entonces, esa es la gente que nos debe preocupar más, porque al menos el que está marchando va a llegar a su casa y no le va a faltar la comida. Pero hay miles de peruanos que ya no tienen el anclaje, ¿no es cierto?, con su tierra natal. Entonces, eso es el problema, que hoy día no están comiendo y en cualquier momento puede haber un desborde. Inclusive, no se está considerando una problemática que mayormente no se quiere tocar en el Perú, como es el caso de los venezolanos en el Perú, que casi ya bordean el 1.000.000 de personas en el Perú que tampoco van a tener ningún beneficio como se están manejando, y entonces hay gente que va a estar con hambre porque no está generando recursos, no está generando, y puede ser un factor que podría generar una situación complicada. Entonces hay que actuar por humanidad también, ¿no? Que sean venezolanos, ¿no? Acá la gente tiene familia, tienen hijos, hoy día están coyunturalmente, y los peruanos también tienen que acordarse en los 80, cuando nosotros teníamos el terrorismo y salíamos al mundo, ¿no? Y nos miraban mal porque no había, y ellos también vienen de una situación tan complicada como es en Venezuela, un gobierno totalmente ineficiente, un desastre, ¿no? Entonces hay que ser un poco solidarios, no hay que ser solidarios, no un poco, no hay que ser solidarios, porque el mundo es redondo, un día puedes estar arriba y otro día puedes estar abajo, ¿no? Entonces la vida puede cambiar, ¿no? Nuestra economía, si no se maneja bien, de lo que habíamos sido una economía que había crecido, capaz se va al desborde, ¿no? Entonces, no hay que ser egoísta y hay que ser en el mundo solidario, y ese es un principio máximo que tenemos que todas las personas de bien deben de tenerlo muy claro, ¿no? Solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Así es. Uy, fíjense, 1 hora con 18 minutos. Ya que Víctor cierre, Daniel, yo quería contestar a las preguntas que están haciendo los que nos están comentando, y sobre Sebastián Nova nos dice, ¿no?, que digamos mano dura contra los irresponsables y sanciones más drásticas. Seguramente se está refiriendo a aquellos que no acatan el confinamiento. Le doy un dato: en los países donde ha habido éxito sobre el tema de parar el virus, o mejor dicho, detenerlo y controlarlo, no ha habido un problema de desacatamiento. Por lo menos eso no ha sido el problema para el gobierno. Los gobiernos que han tenido éxito, la incidencia de desacatamiento no ha sido una variable
significativa para evaluar y someter su accionar a otras variables que son distintas, como son las pruebas. Entonces, con las pruebas se hace el mapeo y con las pruebas se determina qué sectores van a la reactivación. Eso es lo importante, o sea, encadena una cosa con la otra. Más sanciones a quienes a los que incumplan el confinamiento ya no se puede dar. El error gravísimo fue que se cometió, que se aplaudía a los policías cuando detenían a las personas en la calle porque salían a botar la basura al frente de su casa o porque salían a pasar al perro, y resulta que de eso nuestras fuerzas policiales se han infectado. Tenemos más de 1.200 infectados y tenemos lamentablemente 15 muertos hasta el día de hoy. Precisamente porque se volvió un tema de carácter de cuento urbano eso de las detenciones. Yo me sometería, y creo que es importante lo que ha dicho el doctor Maguiña el día de hoy, que se cometa un día, para estas 2 semanas, un día sin toque de queda y el otro día con toque de queda de 24 horas. Un día sí, un día no. Con un último esfuerzo para controlar el transporte del virus hacia más personas, como un último esfuerzo. Sin embargo, como ya está destinado el confinamiento por un tiempo más largo, yo creo que el esfuerzo ese sería significativo para intentar algo, por lo menos. Ya que no hay insumos, ya que no hay respiradores, podría con eso intentarse de repente detener la infectación que está habiendo sobre una cantidad de población de parte de quienes, siendo asintomáticos, están desperdigando el bicho por todos lados. Entonces, sobre las pymes, señor Alberto Carlos Achata, a través del Ministerio de Trabajo se está identificando las empresas que están incurriendo en suspensión perfecta de labores, y a todos los trabajadores incursos en esa suspensión perfecta, el gobierno está destinando un fondo de microempresa para la microempresa de 760 soles mensuales. Eso está consignado en el 038-2020 y se llama Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la pandemia de coronavirus COVID-19. De ahí devienen los diversos bonos de diversa naturaleza, incluido el bono universal y el bono agrario, para los sectores que están siendo afectados por esta situación. Les repito, los trabajadores que son de micro y pequeña empresa, que están inmersos en la suspensión perfecta, con solo que la empresa presente el listado de lo que entra en la suspensión perfecta al Mintra, entran inmediatamente al padrón para que se hagan beneficiarios del bono de 760 soles por 3 meses. Para informar. Muy bien. Juan Carlos, ¿algunas palabras finales? No, de despedida. Bueno, expresar mi preocupación, ¿no? Así que solamente decirle al gobierno que tiene que hacer tiene que replantear toda su estrategia. Su estrategia no ha dado resultados. Estamos al borde del desborde social, y yo soy más radical y más categórico. Yo no quiero entrar a contradecirle a una persona de la calidad del señor Maguiña, pero la verdad que yo no creo en las estadísticas del gobierno, porque realmente en el Perú nadie sabe quién está contagiado. Así de sencillo, nadie sabe quién es portador porque no se han hecho las pruebas. Entonces la única herramienta que nos queda es el aislamiento social. Y es más, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque todas estas acciones que hemos visto hoy día, o en estos días que se está movilizando, lo que está haciendo es esparcir el virus, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer son medidas de esta naturaleza y tratar de que el virus no se propague, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el accionar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que ser más conservador, y por eso creo que tiene que haber un planeamiento, y creo que es el momento que haya un mejor planeamiento y que entre ya las Fuerzas Armadas con un rol mucho más preponderante, porque el gobierno tiene que entender que estamos en guerra. Claro, yo también quería saludar antes de despedirnos a todos los peruanos que residen en el exterior, que están poniendo el hombro. Yo sé que están mandando dinero, están sacando dinero, no sé de dónde están sacando, pero están ayudando a mucha gente en el Perú, y muchas gracias a todos ustedes, y ya pronto
espero que los políticos que ingresen en el nuevo gobierno, el nuevo Congreso, dicten una ley en favor de los peruanos en el exterior. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Víctor, y será hasta el día de mañana, ¿ok? 9:15. ¿Hay o no haya? Allá será. Allá será. Gracias, gracias. Buenas noches. Cuídense. Chao, chao.